aparece una denuncia de prevaricato del señor policía judicial Carlos Pavón. Me envía un recorte de un correo mío, disque del 20 de abril. Yo publico del 12 de abril hasta el 26 de abril todos los correos, donde jamás yo menciono ningún prevaricato, sino que yo estoy denunciando desaparición, secuestro, ocultamiento de material probatorio de mi hija Sarit Quejerazo, mientras ellos se entrampan y suplantan todo el restablecimiento de derechos para poder vender a mi hija. Resulta que el 13 de junio era la entrevista, pero yo el 14 de junio puse una denuncia por encubrimiento de todos los funcionarios que nos han atendido por no haberse pronunciado por las 8 tutelas falsas y por no dejarme conocer las sentencias certificadas, porque a mí no me abre nada dentro de mi correo. Adicional a eso, cogieron mi celular y les cargaron unas aplicaciones que no se dejan desinstalar y lo tienen completamente controlado. Entonces borraron WhatsApp, borraron archivos del celular y cogieron la tutela por tortura radicada el 6 de junio en la fiscalía. Le adicionaron 100 folios, 26 folios doble cara, ahora dice radicado 126 folios. Entonces realmente yo no tengo cómo defenderme de la fiscalía y de la policía judicial del entrampamiento que le están haciendo a mi hija. Cuando yo estoy revisando esta información, me encuentro la historia clínica de mi hija, que la tenía bien guardadita, y resulta que abajo dice claramente que mi hija ella acusa al papá de abuso sexual con un grupo del gobierno. O sea, y luego aparece la señora Isabel Real, la defensora de Don Juelito, falsamente argumentando que yo todo lo conozco en la comisaría de San Francisco. Ni siquiera tengo idea qué es eso. Entonces, a mí, gracias a Dios, entiendo desde que le hicieron el abuso sexual, a los 2 años, yo el abuso denuncié lo que me contó mi hija. Y la descripción del hombre es perfecta. Blanco, mono, flaco, tenía un tatuaje, con una gorra. Esta denuncia fue robada en el 2020, en un hotel que se llama Wonderful House. Y cuando yo puse la denuncia con mi hija, la fiscal me dio una medida de protección contra la familia del señor Sarqués. Y yo le pregunté qué tenía que ver el señor. Jamás se me pasó por la cabeza que el progenitor tuviera algo que ver con el abuso sexual. Yo denuncié a un desconocido que se metió en un jardín infantil. Ni siquiera denuncié a la policía. 2 años después, cuando yo encuentro que se me están metiendo en mi casa, en el 2014, y los grabo, porque los tengo grabados entrando, y los vigilantes de Fortos me dicen que la policía se está metiendo a mi casa, me doy cuenta que son ellos, que es la policía la que hace hecho, y desde entonces yo los denuncio. Entonces yo no entiendo ahora el grado de locura que tiene la policía judicial para entrampar a mi hija por haberles descubierto su abuso sexual, sus fraudes. Resulta que todas estas denuncias falsas que pusieron en el ICBF, nada más y nada menos que la historia clínica la escribe también, así como la sentencia la escribe la policía judicial, la historia clínica la escribió ellos. Y ellos lo que querían hacer, además de secuestrarla a ella y desaparecerla o venderla, alguna de las dos, o mejor dicho, desaparecerla vendiéndola, porque así es más fácil. La desaparezco, pero la niñita resultó vendida. Lo que quieren hacer es, en venganza, entrampar
no solamente a la niña, a mi hija, sino también al progenitor, desde siempre. ¿Por qué? Porque al señor Miguel Ángel Sarqués lo quieren meter en este tema, porque él los conoce, porque él sabe que ellos hicieron ese fraude procesal, ¿sí? Y a esta gente no se le escapa nadie. Entonces, ellos le escriben la historia de violencia intrafamiliar, es la policía judicial, no soy yo. Yo tenía una medida en la comisaría de Teusaquillo en el 2011 porque el señor Sarqués me quería hostigar que le quitara el tema de alimentos y yo no quise. Entonces, pero no tiene nada que ver nada que ver con el abuso sexual, ni siquiera se me pasaba por la cabeza. Entonces, desde que yo comienzo a denunciar la policía, hablo violencia policiva, resulta que los policías jamás abren un radicado que usted ponga, jamás lo van a abrir como usted lo dice. Ellos abrían violencia intrafamiliar. Entonces, desde entonces, ya le estaban haciendo el cajón al señor, ¿sí? Pero nada más y nada menos que pretenden meter a mi hija en una acusación donde ella ni siquiera lo conoce. Jamás habla. ¿Cómo va a hablar de alguien que no sabe? ¿Y cómo va a acusar a alguien peor de algo tan grave cuando sabe? Ella es la que sabe qué le hicieron y quiénes se lo hicieron. En el 2021 fue cuando yo denuncio a las autoras intelectuales, señora Esperanza Romero, señora Marta Morocho, porque en el 2012 ellas junto con esa policía fueron las que planearon todo hacer este abuso, pero ellos fueron más allá, ¿sí? Porque ahora lo que quieren es que mi hija, completamente secuestrada por esta gente, cada día le sacan una mentira a mi hija, secuestrada, aislada, incomunicada, yo soy la abogada de ella, sin poder defenderse. Lo que le han hecho estos defensores de familia a mi hija es una cosa que es la vulneración. Es que ni siquiera al peor narcotraficante lo ponen en ese estado de indefensión, lo aíslan, le hacen interrogatorios y cada vez, todos los días le inventan algo. O sea, no hay derecho. O sea, ¿cómo se les ocurre meter en la boca de mi hija si nosotros cuando llegamos al hospital, cuando llegaron con malas intenciones esos psiquiatras que al parecer son policía judicial a preguntar del abuso, yo los paré y les dije, aquí nadie habla de abuso sexual porque eso es un tema que está en investigación y ella no quiere denunciar. Eso fue lo que les dijo. Y ella les dijo claramente, guardo silencio. Me hicieron salir de la habitación, ¿sí? Abusivos. San Ignacio es una clínica abusiva. Los pediatras son abusivos. Los psiquiatras son abusivos. Meterle a uno a la policía judicial, abusivos. Desgraciados abusivos. Para poder entrampar a una niña inocente, esconderla, inventarle todos los días cosas. Jamás ha acusado a nadie, jamás. Simplemente hizo una denuncia y tiene todo su derecho a hacer la denuncia. Entonces, el 14 de junio voy donde la supuesta denuncia de prevaricato falsa que habían abierto, ¿sí? Y hablo con la fiscal 214, señora Viviana Oseche, y le cuento, le digo lo que le están haciendo a mi hija, que yo no he puesto nada de prevaricato y que además, sí, además de que ninguna denuncia de ella se abrió, sino que todo lo abren con prevaricato. Ella me dijo que para poder ella intervenir tenía que rendirle la entrevista al señor Carlos Pavón. Entonces yo le dije que yo no iba a hacer entrevista porque a mí me dijeron, me amenazan que si yo paso pruebas de fraudes, a ella la matan.
Entonces, hasta que mi hija no sea liberada, yo no paso ninguna prueba. Entonces, le dije que me iba a responderle exactamente las mismas cosas. Fui y grabé, me grabé en video, ahí lo tengo, ahora monto la parte que dejaron, porque 3 veces me cortaron el video y el audio me lo borraron. El señor 3 horas se demora escribiendo 3 folios, donde 3 puntos muy claros. La entrevista no se va a hacer, porque mi hija tiene riesgo de muerte. Segundo, la denuncia de prevaricato es falsa, ¿sí? Y tercero, solicito que la señora fiscal tome medidas que ninguna autoridad tomó y me proteja a mi hija. Cuando trae la denuncia, los tres hojitas, otra vez, las frases recortadas, los números cortados, 3 veces tuvimos que cambiar, 3 veces quedó mal. Entonces, no hay forma de hacer ninguna entrevista sin que le cambien las cosas. Como yo tenía los audios, yo dije, ahora los publico, pero cuando salgo me los borran. Entonces voy a sacar un video de la declaración juramentada, aclarando los errores, pero aquí no basta nada. Dentro de la declaración yo le digo que como material probatorio que yo aporto los 111 folios que ese día, 111 videos que ese día estaban en el canal de YouTube mío, Jenny Erazo _al_piso real, como material probatorio, que no aporto nada. Y le dejé copia a la señora Viviana Oseche, la copia de la denuncia por encubrimiento. Se la dejé de 10 folios doble cara, que está en un video 50 o 51. Entonces, ¿qué hicieron? Primero, cogen el celular, se meten a Telegram, me borran audios, me borran archivos, se meten a YouTube, cogen los videos, los bajan, les ponen una película blanca para que no se pueda leer el correo y vuelven y la suben. ¿Eso quién lo hace? Lo hace Policía Judicial. Si desde que nosotros presentamos la denuncia de abuso sexual, que eso fue en octubre del 2012, en septiembre 28 del 2012 fue lo que le pasó a mi hija, y cuando yo estuve con la fiscal, esa medida de protección que ella me dio contra la familia era porque yo ya estaban planeando meter a este señor, y por eso es que la familia nos odia. ¿Por qué? Porque claramente la fiscalía tuvo que decirles que era que yo lo había acusado a él falsamente, y me vengo a dar hasta cuenta hasta ahorita, cuando acusan a mi hija, y yo digo, pero ¿de dónde se les ocurrió? Claro, ¿de dónde se les ocurrió esa idea? Y por eso es que nunca jamás abren un radicado de violencia policiva, sino violencia intrafamiliar, porque esta gente no da puntada sin dedal. A él le favorecen el fraude procesal, le protegen el salario, pero en el momento que lo necesiten tirar al agua, lo van a tirar. Y desde siempre le han hecho el cajón, porque ya lo tenían planeado meterlo como cómplice del abuso sexual, y le escribieron dentro de las mentiras de la historia clínica que mi hija había dicho. Cuando mi hija dijo guardo silencio, y a mí no me van a meter, cuando nosotras, yo no me pude mover de la clínica, no me pude mover de allá, porque si dejaba 5 minutos sola, le caía a toda la gente. Sari me decía, por favor, no me dejes sola, mamá. Y no me pude mover, ni siquiera pude ir a traer ropa.
porque mi hija me decía, mamá, no me vas a dejar aquí sola, que cada vez que te vas inmediatamente llega alguien a preguntarme cosas. Y yo le digo que yo guardo silencio y me siguen preguntando. Y se la llevaron, donde se la llevaron, le dijeron, la amenazaron en el centro de emergencia Nuevo Nacimiento, que si ella no hablaba, se la llevaban a otra parte. Esta partida de degenerados, de defensores del ICBF. Y este es el momento que esta señora, Isabel Real, que a mí me parece que ese cargo, cuando yo consulté quién era esta señora, parecía con el cargo de asistente técnica del ICBF. Es decir, que la policía suplanta los cargos de las personas, ¿sí? Coge los cargos de las personas del ICBF y se los adjudican. La gente no se da cuenta que le están usando su cargo. Entonces yo necesito que esta señora declare oralmente en la fiscalía, y el señor Luis Hernández, que declaren los dos de dónde sacaron toda esta información y como por qué la dieron por cierta para poder abusar de mi hija. Necesito saber del 15 de marzo a dónde se la llevaron y qué le hicieron, porque nadie quiere decir dónde estuvo ni cuándo llegó al otro lugar. Todos los del ICBF dicen, se cayó el sistema, tiene que hablar con la autoridad administrativa. La autoridad administrativa es una secuestradora de un grupo de trata de menores de la fiscalía y de la policía. Y tienen a mi hija completamente incomunicada bajo su secuestro, ¿sí? Aprovechándose de la inocencia de una niña, de la indefensión, agrediéndola con su caso psiquiátrico y llevándola a un centro de discapacitados mentales. ¿Eso cómo se llama? Se llama tortura psicológica, de venir a meterle en la cabeza a alguien algo que no es, simplemente para poder manipularla y lograr que ella haga lo que los otros quieran. Porque ellos le dijeron, si no hablas te llevamos. Allá que le dijeron, si no hablas te vas a quedar aquí. Eso le dijo el psiquiatra en el Hospital San Ignacio. Le dijo, si no hablas conmigo vas a seguir aquí metida. Y yo por eso los denuncié. Entonces, claramente, hoy denuncio que es la fiscalía la que mandó abusar sexualmente a mi hija, la que lo mandó a vender a mi hija, la que le puso el entrampamiento a ella y la que la tiene secuestrada hoy con todas las mentiras que pudieron hacer en todos estos años, ¿sí? Y donde los funcionarios, ¿por qué la señora Street y la señora Diana Bailón no responden las peticiones que yo les he hecho? ¿Por qué? Porque ellas sienten que